ahora continuamos con el tema de institucionalización. ¿Qué es una institución? Vamos a entender una institución como un organismo que es creado por un ser humano para proveer los medios que satisfagan las necesidades sociales. Es decir, yo y mi conjunto, mi comunidad, un conjunto de personas tenemos una necesidad en común, es decir, una necesidad social, no individual sino social, y entonces buscamos un medio. Ese medio lo vamos a lograr a partir de la creación de un órgano especializado. Por ejemplo, una institución que podría ser un hospital, que lo creamos porque necesitamos atención a la salud, no nada más yo, sino toda la población necesita que se le atienda a su salud, entonces creamos un hospital. Necesitamos educarnos, necesitamos capacitarnos, creamos escuelas. Necesitamos atención en cuanto a psicología o algo parecido, creamos una institución que atienda salud mental. Entonces, las instituciones van a atender esas necesidades que tiene toda la población. ¿Qué características tienen las instituciones como organismos? Uno, de acuerdo con Schaeffer, recuerden cuando estemos pensando en conceptos o algo parecido, vamos a tratar siempre de relacionarlo con autores. Aquí en estas características, es decir, cómo describimos una institución, pensemos en Schaeffer. Schaeffer, ¿qué es lo que nos dice? Hay reemplazo de personas. Es decir, tengo una estructura de manera que cuando una persona se jubila, cuando una persona, si alguien se accidentó o lo que sea, puede venir alguien a sustituirlo. Tengo una escuela, ¿no? Tengo profesores. Si un profesor se enfermó y no puede asistir, o tengo más profesores que dan la misma materia que pueden venir a sustituir por ese día al profesor. Entonces tengo el reemplazo de personas. O si un profesor se jubila, pues viene otro y continúa con la dinámica, ¿no? Enseñanza de nuevos miembros. Vamos enseñándoles a los nuevos, a los que se van incorporando, no sus novatadas, sino que les enseñamos los valores de la institución, las formas en que nos conducimos, cómo se trabaja aquí, qué instrumentos se utilizan, dónde está el baño, etcétera. Producción y distribución de bienes y servicios. Las instituciones, como dijimos, lo que buscan es satisfacer necesidades sociales, entonces van a brindar productos como bienes y servicios. Preservación del orden. Las instituciones buscan que no haya alteraciones que vayan en contra de la cultura, en contra de la costumbre o incluso de la moral. Suministro manteniendo un sentido de propósito. Las instituciones generalmente motivan a la gente, a los miembros pertenecientes, a que se sientan precisamente parte de ella, que tengan este sentido de identidad y de pertenencia. Y ahora pasamos con el tema, otro tema que tenemos que ver en instituciones, antes de adelantarme, está en su página 123, que son los tipos de instituciones que existen. Uno de estos tipos, o más bien los tipos, los define Herbert Spencer. ¿Se acuerdan quién era Herbert Spencer? Lo vimos en la unidad 2. Cuando estábamos viendo a los pensadores o estas corrientes que encontramos en la sociología, ¿va? Entonces, a Herbert Spencer va a dividir las instituciones dependiendo de qué necesidades satisfacen. Por ejemplo, tenemos las domésticas, que el ejemplo perfecto es la familia, o son las familias, que tratan de conservar el orden, tratan de inculcar valores, de que la persona vaya aprendiendo cuáles son las normas que se van dando también fuera con la sociedad. Tenemos también las ceremoniales, que ceremoniales no nos vamos a referir precisamente, por ejemplo, a las iglesias, sino son su precedente. Por ejemplo, ¿qué ceremonias conocemos? Cuando nos casamos, pues nos podemos casar por la iglesia, pero también cuando vamos a casarnos en el registro civil, también se hace una especie de ceremonia. También vemos otro tipo de ceremonias que son más bien como rituales un tanto sociales, ¿va? Entonces, esas van a ser las ceremonias.
las instituciones ceremoniales. Luego, las instituciones políticas. Las instituciones políticas se encargan como de preservar esta elección de las personas, esta toma de decisiones, qué se va a hacer con cada recurso que se va teniendo dentro de una sociedad. Y después tenemos las eclesiásticas. Ahora sí hablamos de las iglesias, que dan lo que satisfacen las instituciones eclesiásticas es esta necesidad de espiritualidad de las personas. No hablamos solamente de una creencia, sino de una espiritualidad, de un bienestar, no nada más mental, sino en una cuestión, precisamente como lo mencionamos, espiritual. Luego tenemos las profesionales, que son grupos especializados, son personas que ejercen una profesión generalmente, que precisamente hacen estas tareas específicas de su labor, no que se dediquen a otra función. Después, y por último, tenemos las industriales, que se basan precisamente en la producción de bienes y servicios y que vamos a ver ahí muy marcada la división del trabajo. Generalmente pensamos en instituciones industriales como las fábricas, ¿va? Ahora sí me paso a lo siguiente. Tenemos el tema de socialización. ¿Qué es la socialización? Es un proceso, ¿sale? Va a ser un proceso, se los leo tal cual como tenemos la definición para el examen. Es el proceso que se presenta por medio de la interacción con miembros de la sociedad, mediante el cual el ser humano aprende normas de conducta para comportarse en sociedad. Con ese proceso, el ser humano construye su identidad y colabora para que prevalezca la identidad de la sociedad. Es decir, ¿qué entendemos por socialización? Un proceso a partir del cual las personas van a aprender normas, valores, pautas de comportamiento y poco a poco van aprendiendo cómo comportarse, digamos, ante la sociedad. Por ejemplo, cuando yo voy al kinder, disculpen que se atravesó el gato, cuando yo voy al kinder, yo no sé, por ejemplo, ir al baño, ¿no? Bueno, cuando estoy en preescolar más bien, ¿no? No sé cómo ir al baño, no sé avisar todavía. Pues ahí me van diciendo cómo lo tengo que hacer. Veo que mis compañeritos, quizás unos ya saben avisar cuando necesitan ir al baño y entonces a partir de convivir con esos niños, yo voy aprendiendo eso. Voy aprendiendo cómo tengo que avisar. Yo veo que cuando empiezan a bailar los demás niños es que ya avisan, entonces yo cuando empiezo a bailar digo, creo que ya tengo que avisar y ya aviso, ¿no? Entonces, ese es un proceso de socialización, es el proceso precisamente a partir del cual vamos aprendiendo cómo nos comportamos afuera, cómo nos comportamos con toda la demás sociedad. ¿Qué funciones tiene? Primero, el autocontrol. Los seres humanos, por más racionales que somos, pues seguimos siendo parte de estos reinos que vemos, que es el reino animal. Entonces todavía tenemos ciertos impulsos que a veces no son tan racionales. Pues bueno, la socialización nos permite manejar mejor las emociones, tener más autocontrol de ellas. Luego, la transferencia cultural, que va a hacer que de generación en generación vamos aprendiendo cómo nos podemos comunicar con los demás, cómo concebimos al mundo, en qué creemos, cómo nos concebimos a nosotros mismos, qué valores tenemos, qué tradiciones y prácticas vamos realizando. Y por último, la integración social. Yo entiendo qué es lo que la sociedad espera de mí y qué no espera que yo haga. Entonces, a partir de eso, yo sé cómo me debo de comportar y si, por ejemplo, la gente no espera que si yo soy un profesionista ande, no sé, haciendo algo indebido, no sé, vendiendo drogas afuera de una escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente no espera que una persona haga eso, o sea, no nada más un profesionista, sino que no se espera que alguien haga eso. Entonces, lo aprendo, lo entiendo y me comporto de acuerdo con lo que la sociedad espera de todos los demás, ¿va? ¿Qué etapas tiene la socialización? Porque sí, la socialización se va dando por etapas.
Según George Herbert Mead, hablamos de que en la socialización o el proceso de socialización se da sobre todo en la niñez, porque pues es cuando el ser humano está aprendiendo cómo convivir con los demás. No somos como, por ejemplo, no sé si tienen gatitos, los gatitos, bueno, ya ven que yo cito muchos, los gatitos están bien bebés, pero ya saben cómo hacer que cuando van al baño buscan arena y cuando hacen tapan su popó o su pipí con arena para que no huela. Eso es un instinto, ya vienen digamos como programados. Nosotros no tenemos una programación para la convivencia social porque las sociedades son distintas. O sea, por ejemplo, yo no sé si cuando estoy comiendo sopa puedo sorber o debo guardar silencio. Si yo estoy aquí en México, pues yo digo que no debo de hacerlo porque lo aprendí a partir de la socialización. Pero si yo estuviera en algún país asiático, posiblemente puedo hacerlo y los demás lo ven bien y la persona que lo preparó dice, ay, sí le gustó. Entonces, no sé, no traigo por instinto como los gatitos de qué debo hacer y cómo debo hacer cada cosa. Entonces, las etapas se dan. Primero, la etapa preparatoria. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la etapa preparatoria? Es lo que empieza a hacer el humano solito a partir de la imitación. Desde que está bebé, por ejemplo, las primeras palabras que las hacemos solamente por imitación. Yo digo algo no porque entienda qué significa tal palabra, sino escucho un sonido, lo imito y ya. Ahí estamos hablando de la etapa preparatoria. Veo que los humanos se sientan, entonces soy un bebé, trato de sentarme. Veo que los humanos caminan, bueno, los demás humanos caminan porque yo también soy humano, pero no me concibo todavía como un humano, pero veo a los demás y entonces quiero hacer lo que los demás. Si yo con quienes convivo son con los perritos, pues entonces voy a estar gateando más que caminando, si convivo más con perritos que con humanos, ¿no? Por ejemplo, mi sobrinito cuando estaba bebé tenían 7 perros y ladraba en vez de decir primeras palabras, decía wow, wow. Entonces buscamos imitar a partir de lo que vemos. Si nosotros convivimos con humanos, estamos llevando a cabo un proceso de socialización y aprendemos eso que imitamos en la preparatoria, no donde estás estudiando, sino en la etapa preparatoria de la socialización. Luego tenemos el juego. A partir del juego nosotros vamos aprendiendo algunas cosas para prepararnos para la vida adulta. Por ejemplo, yo juego a ser bombero y entonces vas aprendiendo reglas, vas aprendiendo que el agua apaga el fuego, pero que no debes de apagar el fuego que se originó con electricidad con agua porque lo vas a hacer peor. Entonces vas aprendiendo ciertas cosas a través del juego. Y luego del deporte. Ya cuando estamos más grandes ya no nada más juego a ser superhéroes, sino ahora me meto, por ejemplo, a un equipo de béisbol, un equipo de fútbol, de básquetbol, etcétera, y entiendo reglas, sé que tengo que respetar, aprendo a ser disciplinado y esto me va preparando también para mi vida adulta para ser una persona aceptada en la sociedad. Y hasta aquí terminamos la unidad 4, chicos. Solamente les quiero agregar que si ustedes quieren ver estos grupos en los que socializamos, es muy fácil identificarlos. Los pueden encontrar en su página 127. Familia. Obviamente en la familia es donde más aprendemos. La escuela, como vimos el ejemplo del kinder o del preescolar. Grupo de pares. Nuevamente con el grupo de preescolar. O si, por ejemplo, estoy jugando con los amiguitos de mi cuadra y ahí nos establecemos reglas, ahí hacemos el juego, ahí estoy socializando. Medios de comunicación y tecnología. Puede ser que yo no convivo, por ejemplo ahorita en la pandemia, pero veo tele, veo videos de YouTube, veo TikToks, entonces a partir de lo que hacen es como yo aprendo a comportarme. El lugar de trabajo, por ejemplo en el trabajo ya vimos a partir de las instituciones, me van enseñando reglas, valores, normas, formas de conducirnos, etcétera. La religión y el Estado, también por medio de la iglesia vamos aprendiendo o por medio de las doctrinas religiosas vamos aprendiendo valores o formas de conducirnos, al igual que por las instituciones del Estado. Y ahora sí, eso sería todo hasta la unidad 4. Continúen con los demás videos, chicos.